¿Querés que la grabe yo y después te la paso? ¿Te la paso a ustedes? Bueno, como quieras, sí. Dale, Porque dale. para los La chicos es. idea ahí, bueno, por ahí a algunos dirigentes del club también les interesaba el tema, entonces por ahí después se puede cargar en alguna en YouTube o en alguna Está página grabando. y bueno, que se pueda compartir. Ahí lo puse a grabar yo, no sé si querés grabar vos. Bien, ahí estamos. Yo estoy grabando ahí. Vamos a, Sí, A ver, sí, pero por sí. eso el último concepto de dónde querer ir y bueno, eso ya es un punto de partida importante para los chicos. Sí, esto es fundamental para nosotros y esto para mí es cuando algo no está funcionando, nos dicen, ¿no? Y por eso, en este caso, recurren a un coach. Eso que no está funcionando, se lo decimos el estado, ¿qué quiere decir? ¿Dónde estoy? Es importante saber dónde estoy. ¿Qué es lo que no, qué es lo que quiero transformar? ¿Qué es lo que quiero modificar? Eso sería el punto de partida, decimos nosotros. Bien. Y trabajamos mucho en detectar cuáles son por ahí los cómo está constituido o qué es ese punto de partida. Es una sola, es una sola, a ver, es una emoción, son varias cuestiones que quiero cambiar, varias actitudes, varias cosas que quiero modificar. Bien, eso es el primer punto. ¿Y por qué la quiero modificar? ¿Dónde quiero ir? ¿Qué es el punto de llegada? Porque si no tengo un punto de llegada, no sé a dónde voy a dónde quiero, a dónde lo puedo acompañar. Decíamos que el coach es como un carruaje, yo te quiero acompañarte de ir acá, a tu estado deseado o al punto a la meta que vos querés, que quiere tener, es importante definir la meta. Y lo que le decía anteriormente era, si yo a mi cerebro le digo dónde quiero estar, dónde estoy acá y esto es un lugar de incomodidad, también lo tengo que reemplazar para saber dónde quiero ir. Si no, me quedo con esto. Esto no me gusta, es la incomodidad. Estoy acá, sí, ya sé que estoy acá, pero si no sé a dónde voy a ir, y yo lo digo como si ustedes estuvieran frente a una pared, a una pared blanca y tengan por ahí un arma que tiene 10 revólveres, 10 balas. Si yo no tengo definido es decir, mi blanco, voy a tirar tiros a cualquier lado a la pared blanca. No sé si le voy a pegar o no, tengo que adivinar. Muchas veces parte del tiempo es saber dónde tengo que disparar, cuál es mi blanco, dónde quiero ir, por qué lo quiero transformar. Eso es fundamental. Si no, doy vueltas en círculos. Y lo que tiene también es que si yo no defino bien el objetivo por el cual por el cual o con el que quiero trabajar, a dónde quiero llegar, y voy probando, eso también genera frustración en quien acompaña. En mí, obviamente, que acompaño, bueno, ustedes que son profes, pero también genera frustración si estoy probando y no encuentro. Porque esto requiere tiempo, y requiere esfuerzo, y requiere compromiso. ¿Quedó claro ahí, Alfredo? Excelente. Bien. Ahora, ¿se ve acá? Germán, ¿se ve bien? Sí, perfecto. Bárbaro. Bien. A ver, para ahí esta es un modelo que yo utilizo, que es de un autor, que es un libro que es conocido, se llama eh, el juego interior del tenis. Yo lo tengo, si quieren después se lo paso, pero lo que busca es, a veces cuando trabajamos esto es el rendimiento de una persona, de un deportista, por ejemplo, para poder verlo como en una ecuación y poder también entender cómo es igual al potencial que tiene, ¿qué quiere decir? El potencial que yo podría generar, que tengo, que es intrínseco, o a veces que también voy desarrollando a través de la práctica, el entrenamiento y demás, menos las interferencias. ¿Y dónde trabajamos nosotros en las interferencias? Donde también es importante focalizar muchas veces con un equipo es en las interferencias. ¿Cuáles son las interferencias que estoy detectando en mi equipo que no me permiten expresar mi potencial?
Y para eso, un entrenador, un profe, como ustedes, lo que es importante es empezar a poder, vamos a pasarla, a veces las interferencias, por ejemplo, pueden ser físicas, técnicas, médicas, tácticas, mentales, psicológicas o conversacionales, decimos nosotros, ¿no? Bien, es poder tener la escucha cuando, cuando estoy acompañando a un equipo, la escucha atenta en ver cuándo detecto interferencias. A veces las interferencias, cuando yo las pregunto, no es que salen, no es que todos sabemos cuáles son las interferencias que tienen, o que ellos mismos, un equipo, cuáles son las interferencias que ellos detectan que tienen. A veces el rol que tienen ustedes, que es el rol de que están afuera, que acompañan, que pueden escuchar desde otro lugar, les va a permitir empezar a poder identificar diferentes interferencias. Si son técnicas, obviamente hay que trabajar lo técnico. Vamos a ver algunas estrategias para poder generar una mejor o una manera que sabemos que funciona para las cuestiones técnicas. Si es tácticas, ahí tiene que ver obviamente con su expertise, si son médicas o cuestiones de una lesión y demás, sabrán dónde ir. Las cuestiones que trabajamos nosotros mucho son las mentales, que tienen que ver con las cuestiones para nosotros conversacionales, que es donde también un coach ontológico trabaja mucho. Y ahí, por ejemplo, una de las cuestiones que le voy a traer un ejemplo que es concreto y me parece que es importante porque lo trabajamos en el club, era cuando yo he podido acompañar, muy poco, porque la verdad que cuando he podido es para una cuestión particular que me llamaron y era eso, pero era una de las cuestiones importantes que yo les pedía a los entrenadores. Y ahí está, bueno, está Enrique, está Alexis y también está, creo que estaba Matías Tuta, era que podamos detectar qué escuchan en el entrenamiento. Qué cosas son las que estamos escuchando y que creemos que están dificultando el, el que expresen su potencial. Porque a veces lo que pasa es que decimos, este equipo da para mucho más. La verdad que tiene muchísimo para dar, pero hay algo que me está pasando que no funciona. También pasa que cuando tengo un deportista individual, este deporte tiene muchísimo potencial, pero hay algo que le pasa que no funciona. Hay que ver dónde hacemos el foco. Si es en una interferencia que es técnica o a veces la interferencia es mental. Mental, cuando digo, es la manera en que habla, en que se habla o en que escucho que cuando le pregunto algo, me empieza este deportista que tengo enfrente, empieza a hablar. Y esto tiene que ver con, ahí les voy a compartir de vuelta pantalla. Voy a poner esta, tiene que ver con una de las cuestiones importantes, esto es, ¿qué tipo de conversación tiene la persona consigo mismo? Nosotros todos tenemos conversaciones internas. Voy a ganar, me va a salir, esto está bueno, o no me va a salir, le voy a errar. Es importante que como entrenadores también empecemos a detectar cuando a quien acompaño, sea una conversación individual o sea una conversación grupal, porque las conversaciones pueden ser de una persona o hay también equipos que tienen conversaciones. ¿Qué tipo de conversaciones tengo? Una de las cuestiones fundamentales es entender que el lenguaje es generativo. ¿Qué quiere decir? Que el lenguaje crea cosas. Antes se creía solamente que el lenguaje describía. Yo estoy escribiendo que esto es una mesa, que esto es una computadora. Eso es un hecho concreto. Hay una cancha, pero hay otro tipo de lenguaje que nosotros le decimos el declarativo, que es el que genera realidad. Y la pregunta para ustedes, no para que la respondan, pero sí para que la piensen, es ¿cuántos sí que hicieron cambiaron su vida?
y no hablo de casarse o no, ¿no? El sí hablo de otros, o de ese, ¿cuántos sí, cuántos no, cuántos sí puedo, cambiaron? Cuando yo digo que sí, mi realidad es una, para adelante. Y si digo que no, mi realidad cambia. Por esto es fundamental entender el poder que tiene la conversación interna que cada equipo tiene de manera grupal o individual. Si no somos conscientes de ese poder, creemos que hablar es inocente y que no genera nada. Y también es importante entender el rol que tiene un entrenador a la hora de poder decir un sí o un no a un deportista. Porque está creando una realidad o no. Está generando una posibilidad o una no posibilidad. Y esto también tiene que ver mucho porque la diferencia o la autoridad que nos delega a veces el deportista a quien acompañamos, tiene mayor impacto un sí o un no, o una palabra mía, que una palabra de cualquier compañero de ellos. Entonces, por eso es importante entender que el hablar o las palabras que decimos no son inocentes, sino que tienen impacto. Y siempre, algunos lo vieron, traigo siempre este, este ejemplo, ¿no? Que seguramente ya todos conocen, de lo que pasó en la cordillera de los Andes con los rugbyers. Dice que en algún momento, la historia habla que en un momento, cuando quedaban no muchos, habían empezado a poder usar una radio, y en esa radio lo que se hacían era turnos para ver si los estaban buscando. Entonces escuchaban diferentes radios en las que captaban para ver cómo venía la búsqueda. En un momento, uno de los que estaba escuchando vuelve al círculo general donde estaban todos los que habían sobrevivido y les dijo, tengo dos noticias, una buena y una mala. Diciendo, bueno, ¿cuál es la mala? Más mala de lo que más o menos estaban ahí, dice, bueno, la mala es que no nos buscan más. Entonces lo miran y le dicen, ¿cómo? La buena tiene que ser que nos están buscando. ¿Cómo la digo? ¿Cómo que no nos buscan más? Y la buena, dice, es que depende de nosotros. Y ellos lo que dijeron es, dejamos de esperar para empezar nosotros a sobrevivir. Y fíjense estas condiciones, 16 sobrevivientes, 72 días, 30 grados bajo cero. Normalmente era imposible. Y esto tiene que ver mucho en la forma en que nosotros conversamos, en que dialogamos. Y es importante entender y comprender también la forma en que puedo detectar que un deportista, alguien que acompaño, sea grupal o individual, lo escucho que conversa, que habla, que dice. Porque si yo digo que no me va a salir, seguramente no me va a salir. Y no es que en realidad soy adivino o soy vidente. Predispongo mi mente a que no salga. Y les voy a dar un ejemplo, seguramente que por ahí es. Cuando yo, no sé, me compro, si quieren, vamos a poner, me compro un auto, o me compro, o me compro zapatillas, o si hay algo que a mí me gusta. Siempre las mujeres dicen, cuando están embarazadas, ven embarazadas por todos lados. Cuando yo veo que me gusta algo, no sé, una zapatilla o un estilo de ropa, la veo más seguido de lo que en realidad la vería anteriormente. Y eso tiene que ver donde pongo el foco yo. ¿Dónde está enfocado mi observador? Decimos que nosotros tenemos 180 grados para ver, pero hacemos foco en el 37% de los 180. Y de ese 37%, dice la programación lingüística, puede detectar es 7 más menos 2 cosas que yo puedo detectar. Si yo les digo, bueno, vean algo, seguramente van a recortar una parte, y de esa parte van a ver entre 7 y 9 cosas, 10.
Entonces nuestra mirada es limitada. Si encima que es limitada, yo le enfoco en poder ver todo lo que son obstáculos y le enfoco en las imposibilidades, eso que yo creo es lo que es. ¿Hace sentido esto? Sí, yo tengo algo para preguntarte, Dale, Jorge, dale. sobre esto. Por el contrario, vos estás eh, describiendo una situación donde estamos viendo un campo muy pequeño. Eh, pero, por ejemplo, en los deportes, específicamente en el tenis, por ejemplo, eh, es necesario ver solamente la pelota, porque el entorno a veces que me saca El otro día hicimos una charla, una de las primeras charlas que hicimos por Skype, que fue bastante concurrida. Lo invité a Andrés Gómez. Andrés Gómez fue campeón de Roland Garros en 1984, le ganó a Andrea Gassi en su momento, fue cuarto del mundo, ecuatoriano. Eh, y yo le pregunté sobre esto. Le digo, ¿cómo hacen ustedes para cuando tienen un match point arriba o un match point abajo, con 20.000 personas mirando el partido y bueno, y no salirse de foco? Y bueno, él me contestó algo muy simple, muy sencillo, no me dio muchas explicaciones, pero bueno, apuntó a la experiencia, ¿no? A la cantidad de veces que había pasado por ese momento y lo había superado. Entonces, en el caso, o sea, vuelvo a lo que estabas describiendo vos. Nosotros, por ejemplo, necesitamos tener un foco muy, muy pequeño. Sí, mira, y hay una cosa que vos por ahí, que vamos adelante, pero lo voy a traer para esto, ¿no? Una de las cuestiones que a veces lo que nosotros tenemos que tener en cuenta que en un deportista lo que se da es, cuando yo digo este diálogo, hay un diálogo interno, donde hay una parte que hace, en el juego interior del tenis se llama el yo uno y el yo 2, pero ahí alguno lo leyó y demás. Hay una parte mía que es la que hace, la que, por ejemplo, saca y la que hace los movimientos, que es más que nada a veces automática, ¿no? Y hay otra parte que es la parte que evalúa y que dirige, que esa es más consciente. Lo que se trabaja mucho en un deportista de esto es poder transformar la calidad de ese diálogo, porque lo que en realidad, si bien es cierto que estas situaciones eh, por ahí de tanta presión, ¿no? Es cuando ahí se ve la diferencia entre un deportista y otro. En realidad, lo que interfiere muchas veces es esa conversación donde hace foco. Si esa conversación Sí, hace foco en que no me va a salir, lo que estoy interviniendo es que, por ejemplo, que me empiece a dudar. sobre eso justamente, bueno, traigo de vuelta una conversación o una charla que tuvimos el otro día, el domingo por el sábado, que yo participé, que estaba Charlie Berló como invitado, y justamente él se puso como bastante larga, él lleva a ser número 37 del mundo, se puso como objetivo en su carrera ganarle a su cabeza. O sea, la cabeza es con lo que estás diciendo vos en este momento. La cabeza hacía una cosa y él quería hacer otra cosa. Entonces, era una continua disputa entre realmente ganaba la cabeza, porque él perdía el control muchas veces durante el partido. Hasta que al final logró controlar su cabeza y empezó a ganar. Sí, a ello por ahí que para mí no es menor la manera de nombrar las palabras. Y es lo que yo no trabajo nunca con alguien que acompaño es esto de ganar, luchar contra mi cabeza o a ver cómo le gano en función de un combate, ¿no? Esas fueron las palabras textuales de él, ¿eh? Sí, 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 y Textuales. entiendo, y es lo que nos sale. Yo lo que le quiero dar a ustedes es una mirada para poder utilizar algo que para mí es importante. Si yo digo que le quiero ganar a alguien,
hay dos al menos. Uno que está y alguien que lo quiere vencer, ¿no? A veces esa disputa interna que se da, lo que hace es que la parte que yo quiero transformar, que quiero cambiar, se fortalezca. Esto es lo que dice, no lo digo yo, lo dice Carl Jung, que es un psicólogo que es de la corriente, dice, lo que resiste persiste. ¿Qué quiere decir? Que si yo lucho internamente, lo que estoy haciendo, y esto muchas veces pasa y puede ser en un partido y demás, que hay un combate, hay como hay una batalla interna. Y lo que tiene es que la atención está en esa batalla. Y hay una parte que dice, viene el pensamiento y lo que hace se pelea con ese pensamiento. Lo que se trabaja mucho en esto cuando trabajamos con los deportistas es en lograr poder transformar esas conversaciones que tiene el deportista internamente fuera del proceso de competencia para que las pueda utilizar en el momento que las necesite. Pero ese diálogo interno que bien decía eso, luchar contra la cabeza, que todos ves, el trabajo es conmigo, es lo que se da habitualmente en todos nosotros, y no lo llevemos al deporte, llevémosle a cualquier cuestión. Si soy papá, soy hermano, si trabajo en otra disciplina, siempre hay una parte mía que quiere cambiar a otra, y a veces la manera de cambiar, ¿qué hace? La quiere dominar. Y eso lleva lleva mucha energía y mucha atención. Y entonces mi foco está puesto ahí. Y eso lo que a veces puede hacer es que no la podemos, a veces en el proceso de la competencia es más difícil resolverla. Por eso yo lo que decía es bueno que se pueda trabajar en detectar cuáles son este tipo de conversaciones que van teniendo los deportistas después de las competencias. Y con con esta curiosidad para poder eh, hacer un análisis, un diagnóstico después de lo que pasó. Y ahí sí creo que también es importante cómo ustedes como profes o como entrenadores pueden ir también dirigiendo las conversaciones que no sean solamente a reclamos internos, a reproches internos, a enojo, por ahí esa parte va a venir, pero en algún momento tengo que empezar a salir, bueno, salir de ahí a dónde quiero llegar, ¿no? Si no me quedo con una conversación que solamente lo que va a hacer es hablar de lo que no me gustó, lo que no me salió, y explico solamente el resultado, pero no genero nada para cambiarlo para adelante. ¿Te respondí, Alfredo? Sí, sí, buenísimo, gracias. Y Germán. Yo te estoy escuchando medio trabado, pero debe ser internet acá en mi casa. No quiero hacerla muy larga, por ahí después, si querés, cuando termine, te hago la pregunta. ¿Ves? Sobre este tema, por ahí con respecto, cuando por ejemplo uno detecta el problema en el jugador o en el equipo, porque calculo que puede entrar dentro del mismo tema, ¿en qué momentos dentro de este diálogo entra la comunicación del entrenador? O sea, ¿en qué momento yo tengo que hablar o escuchar? ¿Se entiende la pregunta? No sé si... Sí. A ver, esto mucho tiene que ver también con el vínculo que genera el entrenador con el equipo o con la cuestión individual para generar qué tiene que ir construyendo primero para mí cuando yo acompaño a alguien, es el vínculo de confianza, ¿no? Porque hay momentos donde en realidad lo que es necesario es por ahí dirigir la conversación, cambiarla de eje. Y ahí el entrenador, si genera liderazgo y tiene la confianza, puede si con una sola, por ejemplo, si vos tenés en un momento que, por ahí en el caso del básquet, vos están hablando todo de lo que no salió, ¿no? Y vos tenés todo tu equipo, tenés un minuto y están con el ánimo de lo que no salió, enojados porque no salió algo.
vos ahí sí tenés que dirigir la conversación a lo que sí querés que pase. ¿Cómo transformamos esto? Esto es lo que no nos gustó bien. Con esto lo queremos cambiar. Ahí sí, en poco tiempo vos tenés que liderar la conversación. Esa es mi mirada. Pero sí, en el entrenamiento, que es fuera del momento del proceso o de la competencia en sí, del partido, hay que empezar también a entender cómo juegan este tipo de conversaciones dentro del estado de ánimo de las personas, de lo que nosotros decimos la conversación general de un equipo, Claro. si es de posibilidad o de no posibilidad. Por ejemplo, te pongo una situación que en el básquet pasa mucho. Calculo que en otros deportes donde hay menos cantidad de cambios, deporte de equipo sobre todo, donde hay menos cantidad de cambios en un partido, creo que hay un estudio de cantidad de toma de decisiones de un entrenador en un partido de básquet y son bastantes. Pero, por ejemplo, no sé, ayer en una charla que estuvimos con Martín, uno de los entrenadores hablaba sobre ese jugador que él decía, lo ponía como foca, ¿no? Que va al partido, se sienta, hablando de una primera división, por ejemplo, y no juega, y termina el partido y te dice, yo no soy parte de este triunfo porque no jugué, ¿no? Y es parte del equipo. Me imagino en otro deporte donde no tenés un cambio ni siquiera, o sea que vos podés meter 3 jugadores y el resto ya saben que no van a entrar o que no van a jugar, y que muchas veces, por ejemplo, en el básquet pasa, que no sé, el equipo va ganando y corre un contraataque y mete un gol que sabés que te pone 5 puntos arriba o te cambia el juego y vos vas caminando por el banco y ves uno con cara de culo, viste, que sabés que no, que en ese momento por ahí le puedes decir algo o por ahí esperás al otro día o otro momento para hablar. No sé, Sí, ahí, mira, yo lo que te diría es, por ahí es que vos puedas, que la otra persona sepa que vos lo estás observando y estás observando y estás atento a lo que le pasa. Por ahí no lo vas a generar una conversación ahí, pero sí que es visto por vos, ¿no? Sí que vos detectaste que algo le está pasando que está manifestando que por lo menos no está cómodo, ¿no? ¿Para qué? Para trabajarlo después a eso. Eso es muy importante trabajarlo en el entrenamiento o en el proceso vincular que trabajas con un equipo en- dentro de los entrenamientos. Y esta es la diferencia entre un grupo y un equipo, ¿no? Porque un grupo lo que tiene son casi todos a ver, o están más fuertes los intereses individuales que los intereses colectivos. En un equipo lo que hay es un objetivo común. Más allá de que hay objetivos individuales. Pero, digo, vos ahí podés llevarlo a que es visto, pero no vas a poder transformar una conversación eh, porque ese vínculo que no lo vas a poder, si no lo construiste, no lo vas a poder construir en 2 segundos. Sí es importante entender esto, que el objetivo es generar un equipo, y un equipo tiene que tener objetivos compartidos, conocidos y internalizados por todos, que sean tan fuertes o más fuertes que los objetivos individuales. Si no es un grupo, si no lo que va a hacer es, yo me quiero destacar para que a mí me vaya bien, y no me importa el equipo, estoy pensando y focalizando más en mi interés que en el colectivo. Y eso se trabaja mucho eh, en la construcción del equipo, porque después los resultados no se ven. ¿Tiene sentido? Bien, otra cosa que me parece, a ver, es importante en el proceso de cuando nosotros estamos construyendo, que ya que estamos en el equipo y queremos también, en el objetivo de ustedes en algunos casos es enseñar, ¿no? Entender que nosotros, que si hay algo que dificulta el aprendizaje es si nosotros ante, ante los errores o ante las situaciones, para las personas lo que se genera en su cabeza son amenazas.
el cerebro, el objetivo principal que tiene es sobrevivir. Ese es el objetivo principal, el objetivo que tiene nuestro cerebro es sobrevivir. Está diseñado hace 150 millones de años, 150.000, perdón, años, 150.000 años, y quiere sobrevivir, quiere mantener la homeostasis, el equilibrio corporal, ¿no? Entonces, está viendo amenazas. En eso es más binario, amenazas, oportunidades, amenazas, oportunidades. Si yo genero un entorno, por ejemplo, de amenaza, donde el error no es algo posible, yo no estoy favoreciendo el aprendizaje. No genero un entorno seguro. Eso también es importante. No nos gusta mucho el error, pero del error aprendemos. Seguramente si yo les pregunté, aprendieron más cuando se equivocaron que cuando nacemos sabiendo. Y entender que el error, en este caso, es parte de la variable de la... Eso también es importante que nosotros lo transmitamos eh, desde, desde el rol que tienen ustedes, porque también el rol de ustedes es de autoridad. No es lo mismo que lo digan ustedes que lo diga un compañero, porque la autoridad está mucho también en el entrenador. Yo no sé si, a ver, bien, quería ver si hay una pregunta. Entonces, a ver, en función de esto es importante poder saber qué mensaje yo estoy dando cuando las cosas no salen. No es que digo, me encanta que le erremos, digo, bueno, ¿qué tenemos que modificar? Pero si hago mucho hincapié solamente en el error y genero, lo que hago es que las personas van a evitar el error, pero no lo van a evitar, no se van a querer, no lo van a ver como una posibilidad. Y a veces eso, por ejemplo, una de las posibilidades es no arriesgar. Voy a lo seguro, para no errarle. Porque errarle es un mensaje que no está, es una amenaza. El error es una posibilidad que tenemos. Y una posibilidad muy importante y de que de que funcione. Entonces, es importante para nuestro cerebro generar un entorno que no tenga de amenaza, sino que sea de oportunidades. Es importante generar un entorno donde haya interés, ¿no? Donde lo que hagamos tenga interés y tenga la atención. Porque también otra cosa que por ahí les pasa, y quiero ver si es así, es que, y me parece que está pasando más con las nuevas generaciones, es que el foco de atención, hay mucha dispersión de atención, y eso hace que también el aprendizaje se dificulte. Una de las, por ahí de lo que quiero compartir que es importante para mí es esta curva. Esta es la curva para nosotros de aprendizaje. Y que está bueno que nosotros la podamos compartir a quienes las personas o con quienes estamos acompañando, entrenando. El aprendizaje requiere tiempo, recurrencia, repetición, efectividad, autonomía. ¿Cuándo digo que es un aprendizaje? Cuando lo puedo hacer de manera autónoma. Algunos dicen que es inconsciente. ¿Qué es la recurrencia? La recurrencia es la frecuencia. Y la repetición es la cantidad de veces. Por ahí lo saben, pero digo, si yo para que aprendamos algo lo necesito tener frecuencia, es decir, si tengo que hacer un movimiento, ¿cuántas veces hago ese ejercicio? Si tengo que hacer una jugada, ¿con cuánta frecuencia hago la jugada? Y la practico. Y cuando la practico, ¿cuántas veces la hago? Fundamental entender que para aprender necesitamos tiempo y compromiso. Y otra cosa es importante es, a veces para poder construir un hábito nuevo, requiere tiempo. Sepan que hay otra cuestión que a veces atenta un poco con el aprendizaje, que es que el hábito es generar
conexiones neuronales, nuevas sinapsis, y es como si nosotros a nuestro cerebro lo viéramos como una autopista, vamos a generar otro camino distinto. Esto lo que hace es insume mucha energía. Y si a veces si insume mucha energía, lo que le pasa al cerebro es que lo pone en la caja de las amenazas. Porque como el objetivo es generar el equilibrio, lo que es un gasto excesivo de energía lo corre a las amenazas. Entonces es muy importante en esto entender que, por ejemplo, si yo voy a planificar con un equipo un objetivo, y el objetivo, por decirles, es, vamos, un ejemplo es salir campeón, y yo voy a dar un ejemplo mío, como cuando yo corría, por ejemplo. Si yo me ponía un objetivo demasiado largo y demasiado alto y grande para mi proceso, lo que mi cerebro iba a hacer era, o aprendí que lo que va a hacer es ponerlo como una amenaza. Entonces, ¿yo qué hice, por ejemplo? Lo que hay que hacer es cuando yo trabajo con un equipo, lo tengo que etapabilizar. ¿Qué digo? 42 kilómetros, bueno, ¿esto cuánto es en 4 meses? Bueno, el primer mes, ¿cuánto quiero llevar? Pues si es en 6 meses, yo dije, bueno, hago una carrera de 15, una de 21 y una de 42. Y empecé a entrenar para la de 15. Cuando llegué a la de 15, trabajé la de 21. Y así es importante. Después no hice la de 42 porque no tuve tiempo, porque no quería. Pero digo, sí empecé a mejorar muchísimo mi capacidad cuando empecé a tener objetivos muchísimo más cerca y posibles. Cuando a veces un equipo o un jugador tiene aspiraciones muy altas y está muy bien, es importante empezar a hacer un plan y a tapabilizarlo. Porque encima a veces el objetivo es tan grande que es una amenaza y el pasito que di no me llega. Si yo quiero correr 10 kilómetros y empecé con un paso, digo, estoy tan lejos que esto me frustra y no tengo tantas ganas y no tengo tanto foco, porque estoy mirando el objetivo final. Esto también es importante para ver cómo vamos generando diferentes procesos para poder comunicar, por ejemplo, eh, objetivos o planificar procesos con equipos. ¿Se entendió este concepto? Y Sí, por último, perfecto. para ir a las preguntas, que es lo que quería compartir hoy, es lo que decíamos hoy, que está el yo 1 y el yo 2, que a mí este ejemplo me parece muy interesante, hay una parte mía que aprende a hacer, que es la parte más, diríamos, más inconsciente, porque genera el hábito, por ejemplo, si es en el tenis, de sacar, o es en el caso de hockey, cómo pegarle con la bocha o lo que sea. A veces para poder aprender un nuevo movimiento, lo importante es que el que lo aprenda, como nosotros aprendemos por imitación, a veces no es solamente decirle cómo lo hace, sino es mostrarle cómo lo haría, y que la persona vea y se visualice haciéndolo. Porque yo lo que tengo que buscar es que a quien entreno copie, que me vea haciéndolo y que me empiece a copiar y que empiece a visualizarse cómo lo haría él y no solamente explicarle, sino que vea cómo lo hace. Y también es fundamental la visualización anterior de la jugada. ¿Cómo lo harías? Alguien que siempre lo cuenta, que yo lo leí, era Michael Jordan, decía que él
lo que hacía era visualizaba sus jugadas antes de hacerlas. Dice, muchas veces las jugadas hicieron tal cual como yo lo pensaba. Yo lo decía otra vez, creo que fue el año pasado, con un equipo de fútbol acá de Atlético, y uno de los chicos que era goleador me dice, yo hago lo mismo, yo hay muchos goles que yo los pensé antes. Y esto también es poder darle al cerebro, darle dirección, darle foco, darle atención, dirigirlo hacia un lugar, empezar a ver cómo yo me imaginaría el poder hacer esa jugada. Y esto es importante, el poder eh, decir cómo hacerlo, pero mostrarlo también, que vea. Que por ahí no es que vos mirá y copiá, y copiá, y copiá. Esa es una manera de poder también generar una mayor efectividad en el aprendizaje. Y por otro lado es entender cómo en mi rol de entrenador, porque a veces mi rol de entrenador es el yo dos, es el que evalúa, qué vínculo tiene con quien está haciéndolo. Si yo, cuando la persona lo está haciendo, cuando a quien entreno lo hace, y mi feedback o mi evaluación siempre es una evaluación que lo que uno que le muestra son los errores, obviamente voy a focalizar en errores. Y voy a ser un gran experto en errores. Es importante mostrar en errores, pero también focalizar oportunidades y focalizar cómo lo quiere cambiar. Y esto tiene que ver mucho con a dónde hacemos foco. Yo trabajo mucho con padres también, en coaching para padres, y es, si yo a mi hijo le digo lo que le muestro solamente son los errores, después yo he tenido alumnos, y ahí con Germán nos conocíamos, donde yo tenía adolescentes, y trabajaba y les preguntaba, denme 5 talentos de ustedes, 5 cosas que hacen bien y 5 cosas que hacen mal, les doy 2 minutos, las 5 que hacían bien les costaba un montón, 5 mal, dije, tengo 20 que hago mal, porque siempre corregimos mostrando lo que está mal. Entonces yo aprendo a detectar lo que está mal. Sí, Jorge, ahí es importantísimo por eso que vos decís, porque el jugador, por ejemplo, nosotros en nuestro caso, que trabajamos con jugadores, siempre es importante que sepa de entrada qué es lo que hace bien, en qué le suma a un equipo o a su juego individual o lo que sea. Y a partir de ahí seguramente debe tener miles de cosas que mejorar. Pero la base, me parece, el jugador es decirle, che, mirá, vos sos bueno en esto. Ahora se está usando mucho que por ahí está bueno esta primera charla con vos, que hablaba del tema de aprender por imitación, que yo pienso exactamente igual que vos. Lo que está haciendo Alfredo, que por ahí vamos a armar una charla para la semana que viene, y me parece que está bueno eso, de que el jugador pueda verse desde su error y aprender desde la imitación, pero siempre sabiendo en qué cosa, desde las frustraciones propias, ¿no?, de cualquier deportista, qué cosas hace bien. Mira, eso tiene que ver, a ver, tengo conocimientos, pero no tengo los conocimientos que se necesitan, pero sí, si quieren investigar la programación neurolingüística, lo que se llama es modelaje. Yo modelo a otro y lo observo cómo lo hace para poder adaptar el mí el movimiento. Y esto se usa mucho cuando son, por ejemplo, corredores y demás, que esto es lo que más por ahí, porque me interesaba a mí, es cómo yo veo a otro que corre y que me parece que está bueno, cómo corre, y puedo evaluar cuál es el modelo más que se adapta más a mi necesidad y a lo que estoy buscando. También tengo que saber qué estoy buscando para poder ver cómo lo hace y empezar yo a copiar. Porque si nos ponemos a pensar, cuando somos grandes, decir, estoy parecido a mi viejo o a mi vieja, digo, me siento igual, tengo los mismos hábitos, tengo gestos parecidos, ¿no? Y es porque los vimos a ellos, no solamente una cuestión hereditaria, es como aprendimos, y es lo que vi, yo lo imité. Y no es que dije, quiero aprender cómo lo hace, así aprendí. Y lo de mostrar es muy bueno, yo trabajo mucho en poder trabajar con las cosas que hago bien y las que hago mal, no las que hago bien o las que hago mal. Hay cosas que hago bien y hay cosas que quiero mejorar, ¿no? Es importante ver
cuánto lleno del vaso tengo y cuánto me falta y quiero alcanzar. Pero tienen que estar las dos en la conversación. Lo que tengo como recursos me van a servir y me van a dar confianza para alcanzar lo que quiero lograr. Si no, parto siempre de lo que me falta, pero no veo lo que tengo. Y creo que no tengo nada. ¿Bien? Bueno, esto es más o menos lo que quería yo plantearles ahora. A ver, me parecía que era darles algunas herramientas que, en función de lo que vos, Germán, me decías, y si tienen algunas preguntas y demás, eh, estoy abierto. Espero que lo que preparé, que era algo que vos me contaste, haya servido por lo menos como para una introducción o para dar por lo menos un pantallazo y tener algunas herramientas. Sí, Alfredo. Sí, Jorge, está muy bueno, muy claro y muy útil para nosotros. Ahora, vos estás apuntando, o estos recursos de manejo de nuestras realidades de actitud del jugador y de cómo se tiene que manejar en los momentos, bueno, eso es incompetencia, pero cuando uno tiene jugadores que no compiten y que realmente tienen inconvenientes para aprender, en el caso nuestro, la parte técnica muy, muy fina, porque bueno, el tenis es muy específico en sus movimientos. Eh, ¿Cómo poder llegar a algunos niños que no tienen ese foco en que es necesario, porque de otra manera no se aprende? ¿Cómo puedes llegar a los chicos que no tienen ese foco en el momento, poco momento? Vos dijiste, bueno, el tiempo, las repeticiones, eh, Recurrencia. recurrencia, bueno, ellos tienen muy poco tiempo. Federer, por ejemplo, practica 3.000 veces una jugada en una sesión de entrenamiento. Y un jugador de elite o un jugador terminado, le pongo el moño, un jugador necesita 10.000 horas de entrenamiento. Entonces, nosotros en las sesiones, en el día a día, ¿cómo llegar a mejorar esos instantes que son muy pocos para que los chicos tengan foco en lo que le estamos enseñando? Lo primero que me sale cuando te escucho es, por un lado hay que trabajar mucho, hay que ver qué expectativas tiene él, para qué está ahí, para qué entrena, para qué va. Eso es fundamental, si va porque le dice que tiene que ir o porque le gusta, porque lo que hay que trabajar mucho en este caso es la motivación. Pero ¿qué lo motiva a él? No motivarlo yo. Yo no puedo motivar a alguien sobre algo que no quiere. Es cuál es la expectativa que tengo yo como entrenador, cuál es la expectativa que tiene él y cuál es la expectativa que tienen los padres, que en este Sí, caso es un chico. Y lo sí. que hay que trabajar en eso es en resignificar que para él tenga esto una recompensa, que le sirva para algo. Y hay que buscar que a ver si para algo esto le puede servir, si para algo va a querer repetir, porque a ver, para poder aprender requerimos sí o sí compromiso, y más en esto que tampoco es algo que, a ver, si es la escuela y los padres te dicen que tienen que tener compromiso, ¿no? Como que te inculcan la necesidad o te obligan a. En esto que por ahí es algo también, como es algo a veces recreativo, salvo que sea profesional, pero en cada cosa es poder ver cómo puedo trabajar la recompensa, ¿no? Claro, ellos, sí, discúlpame, eso está muy bueno porque los tiempos han cambiado hoy día y, y la recompensa los chicos hoy día lo tienen en un clic. O sea, ellos apretan un botón y tienen lo que quieren. Justamente en el tenis es un proceso largo y no la tienen a corto plazo. O sea, no logran, si bien las escuelas de tenis están concurridas, los chicos, pero hay veces que nosotros sentimos que es como lo que vos decís, no saben a dónde, por qué están jugando al tenis o por qué van a una escuela de tenis. Por eso, por ahí hay que ver, entender, a ver, y esto es para qué va. Esto también es importante, porque por ahí viene porque papá quiere que haga un deporte. Y entonces yo lo que digo es,
si uno no quiere, dos no pueden. Yo no le puedo inyectar motivación o generar a alguien una inquietud o una recompensa que no, para él no tiene valor. Tiene que tener valor. Y ahí a veces es un trabajo poder alinear el valor que es para esa persona, porque cada persona tiene valores individuales, tiene inquietudes o necesidades distintas, singulares ¿Y a cada persona. eso se habla directamente de esta manera o hay que ir descubriéndolo o hay que ir trabajándolo de a poco? Se puede hablar, a veces vos podés hablar con él y decir, preguntarle, bueno, si vos tenés diálogo, bueno, ¿para qué venís acá? También me parece que cuando vos tenés a alguien es importante entender, a ver, cuál es su inquietud, por qué está con vos ahí para jugar al tenis, porque vos también está bueno que puedas con él alinear tus expectativas con las de él. Claro. Pero por ahí viene porque en realidad lo que quiere es porque mi papá me trae y dice que haga algo porque toca hacer deporte porque hace bien para la salud. Y entonces, cuando es eso, ¿qué Y pasa? ahí vos tendrás que alinear que lo que por ahí es hacer con él es de qué le puede servir para otras cosas, de ejemplo. ¿Qué puede aprender ahí que le sirvan para otras cuestiones? Es un trabajo fino el que te digo, Alfredo, pero a veces, Son, por todas, ejemplo, son todos objetivos diferentes. pero lo que tiene es que yo hago las cosas para algo. No, cuando yo lo hago por algo, en realidad lo que hago es porque me dijeron, porque tengo que estar, no para algo. El para algo es el objetivo para adelante. Y eso es lo que te da el plus de la motivación que decís vos para poder alcanzar lo que alcanzan los grandes que están. Tienen el objetivo muy claro. En este caso es importante alinear el objetivo que tiene la persona para ver qué proceso él quiere hacer, hasta dónde quiere llegar. Si es un chiquito, bueno, pero parece que es recreativo y lo que voy a buscar es que no voy a esperar más que el objetivo, la meta mía en eso es que se divierta. Porque por ahí también Está yo, bien, yo mis objetivos. está bien. Eso así eh, lo he sacado como conclusión, o lo hemos sacado como conclusión, y es directamente preguntarle al chico o al padre, generando una reunión con porque esto para mí es clave, o sea, saber para qué van a practicar un deporte es clave para ver cómo seguimos, qué trabajo hacemos. Entonces, y generalmente, salvo en la pirámide, nosotros tenemos muy pocos arriba donde quieran ser, tienen claro qué es lo que quieren. Casi todos van, pero esto directamente se habla de esta manera. Bueno, muchachos, ¿qué queremos? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué objetivo quieren cumplir este año o dentro de 2 años? No sé, si es hablarlo directamente, plantearlo o ir trabajándolo de a poco. Hay de las dos cosas, vos podés también detectar si hay interés o no y podés hablarlo. En esto es fundamental, Alfredo, es el vínculo, que haya vínculo de confianza para que la persona que tengas enfrente se abra a que decirte cuál es, ¿no? Y son más chicos que siempre lo dicen porque no tienen tantas privaciones para decir, bueno, vengo acá porque mi mamá quiere o mi papá quiere. Pero también es importante es generar primero el vínculo para crear un entorno de confianza que te diga su inquietud, cuál es, para qué, ¿no? A ver, estamos acá y estamos en fin de año. Qué querés que pase en este año que vamos a arrancar este año? ¿Cuál es el objetivo que tenés? ¿Es mejorar un golpe, mejorar esto, mejorar el otro? ¿Cuál es el objetivo que tenemos? Yo te puedo decir mi objetivo, ¿cuál es el tuyo? Vos podés mostrarle, mira, yo en vos veo esto, pero esto es lo que yo veo en vos. ¿Vos qué querés? Es bueno también tu mirada porque a veces yo soy ciego de mi propia ceguera, yo no veo cosas mías, o a veces no me hago cargo de cosas mías, no me puedo hacer cargo de cosas buenas o de cosas malas, digo, no, a veces no me hago cargo de defectos y a veces no me hago cargo de virtudes, ¿no? La mirada del otro es buena en esto, porque vos estás observando desde un lugar que la persona no se observa. Y también entender qué observa él, qué quiere él, qué busca él. Y esto en plan, bueno, hoy estamos acá, estamos a fin de año, ¿qué crees que pase?
¿Hacia dónde vamos? Yo te tengo que acompañar. ¿A dónde querés? Y no solamente con los chicos, sino que también con el equipo de trabajo, porque hay veces que Totalmente. también el equipo de trabajo tampoco sabe demasiado dónde quiere ir. Mira, yo te voy a dar una frase que es del Principito, que dice, un objetivo sin plan es un deseo. Nosotros muchas veces deseamos un montón de cosas, pero no tenemos un plan para alcanzarlo. Entonces, terminamos el año y alcanzamos cada vez menos cosas, porque no hicimos un plan y no priorizamos. Porque tenemos un montón de expectativas, pero bueno, ¿cuáles son posibles ahora y qué vamos a hacer para hacer estas posibles? ¿Y cómo vamos? ¿Y qué etapas van a tener para saber si vamos yendo bien o no? Hoy en día que trabajamos esto es cómo planificar, que es fundamental, cómo generar planes que sean posibles, realizables y que sean compartidos. Es muy bueno eso. Sí. Porque a veces yo lo que Gracias. hago, enuncio solamente la meta, pero no sé cómo llegar. Sí, sí. O por ahí la meta es mía y no del otro. Y cada uno hace su meta y llegamos al donde podemos llegar. Porque no alineamos esfuerzos, no alineamos foco. Hay una Bien. pregunta ahí que dice, ¿cómo podemos estimular la toma de decisión entre los jugadores? Que para entender bien qué sería, qué sería Amaranto, ¿es? ¿Quién es Amaranto? Para entender bien la pregunta, a ver si te puedo dar una respuesta. ¿Aparece ahí? No. Se fue Amaranto. Testuta. Ah, tuta, bueno, no sé qué es. A ver, ¿qué entiende por quiero entender bien la pregunta, pero qué sería toma de decisión, ¿no? Como que no entiendo bien la pregunta y no quiero por ahí jugar. Tenía pensado acá una misma pregunta muy similar, y después si querés te la redondeo un poco. La toma de decisiones, Dale. la decisión o la ejecución de una situación que tiene un jugador. Quiere decir que dentro de una situación de juego, ese jugador decide, por ejemplo, si la pasa, si tira al aro, si patea al arco, si, no sé, si hace una falta o si la tira afuera. En general, creo que... Y cómo uno como entrenador influye en esa toma de decisiones. Sí, Yendo a lo una de más, las cuestiones que, la toma de decisión puede estar pensada del aprendizaje también. sí, una de las cosas que es importante entender, a ver, primero es que trabajar mucho a veces con la intuición, ¿no? Con esto de lo que a veces los jugadores lo que te sale, ¿no? Porque a veces lo que interfiere en la decisión es el riesgo, la amenaza que yo me empiezo a generar en este diálogo interno que tengo, ¿no? Si la paso y la paso mal, perdemos el partido. Y no es la decisión, a ver, la decisión no estaba mal, lo que generó es una conversación con mucho riesgo y lo que hace es esa percepción de riesgo hace que yo no tome la decisión o que la decisión la tome sin tanta confianza. ¿Venimos bien ahí, Germán? Más o menos te vengo entendiendo. Sí, perfecto. Ahí, por ejemplo, creo que Bien. va a servir a la pregunta. Mira, algo que yo fui anotando algunas cosas acá. Cuando vos decías el tema del error y el aprendizaje, a nosotros nos pasa mucho, por ejemplo, yo trabajo en las dos puntas, ¿no? En la primera y en la formativa, en lo más chiquitito. Entonces, el error en el aprendizaje, cuando uno dice voy a lo seguro, que vos decías para no equivocarse, ¿qué pasa cuando el jugador quiere ser creativo? O sea, hay chicos que hoy vienen y te dicen, profe, yo sé lo que es un Eurostep, y conocen un montón de cuestiones, un montón de cosas que por ahí ni siquiera nosotros las entrenamos. ¿Qué pasa con el no ahí? Cuando uno dice, bueno, esto no se hace así, o se hace de esta forma, por ejemplo, ¿no? Cómo el jugador ahí aprende. Y para mí eso tiene que ver después en la toma de decisiones. Después en el partido muchas veces o replica lo que le dice el entrenador. A mí me pasa que a veces viene un nene, erra una bandeja y mira al banco. Entonces, para decir, profe, me equivoqué, ¿no? Para mí tiene que poco que ver con eso la pregunta también. Una cuestión que es importante, a ver, y vamos a ver si después quiero ir a otra cosa, pero cuando él te mira, por ejemplo, es lo que hablábamos con Alfredo, él te mira, no, con vos hablamos, él te mira, está bueno que vos detestes eso y después le digas, vos de erraste me miraste, ¿para qué me miraste? ¿Qué buscabas en mirarme?
Si es que yo te diga algo, le erraste, le erramos todos. También ustedes son los que tienen que La puteada o el decir, consuelo. yo no te digo ni el consuelo ni la puteada, es entender que, a ver, todo, todo lo que sucede tiene mucha información. Yo puedo trabajar con alguien que le erró, es entender, bueno, le erraste o no salió como esperabas, qué bueno que quisiste hacerlo, qué te llevó a hacerlo para entender. Por ahí lo que tuvo es una mala, no leyó bien la jugada, por ejemplo. Entonces debo trabajar cómo lee las jugadas, porque si yo abordo ese proceso de error para aprender y para entender y para comprender, le puedo de eso sacar un aprendizaje. Si yo al error o a la jugada que no salió bien, mi objetivo es mostrarle que está mal, no saco el jugo que le puedo sacar. ¿Qué te llevó a decidir esto? ¿Para qué lo hiciste? ¿Qué te llevó a...? Eso me da más información. Y ahí, ¿para qué yo voy a intervenir en un, digamos, en un feedback sobre tal o cual jugada? Si yo puedo hacer un diálogo o solamente vos le digo, esto está mal, no lo hagas nunca más. Y otra cuestión que es importante es entender que la intuición no es una corazonada. La intuición tiene conocimiento. Tiene conocimiento de lo que tiene, que es tan rápido que va a tantos milisegundos que no es que la razonamos y lo hacemos, pero hay conocimiento. Otra cosa que nosotros trabajamos mucho con algunas personas es trabajar en entender y comprender cuál es mi forma de intuir, porque cada uno tiene una forma de que la intuición viene distinto, pero para darle lugar a la intuición. La intuición no tiene certeza, pero tiene conocimiento. No es que la intuición me va a llevar siempre a un lugar a un lugar a éxito, pero no es que siempre es una corazonada y nada más. Bueno, Tiene perdón, conocimiento y hay que lograr también ese fluir. Y otra cuestión, y ya lo dejo a Martín y me preguntó, es entender, Germán, que el cuerpo sabe cómo hacer las cosas. Lo que a veces interfiere es la cabeza. Entonces yo tengo que trabajar para que mi mente y mi cuerpo sean aliados. No puedo trabajar en que uno esté contra otro. Yo ya sé cómo tirar al largo. Yo ya sé cómo pegarle la pelota. Yo sé cómo volear, si lo repetí muchas veces. Lo que Tengo decía que Charlie, habilitarme. lo que decía Charlie Verloc el otro día, que la cabeza hace una cosa y el cuerpo otra. Porque eso sí veo que lo que tengo que ver es que tengo que trabajar en que sean socios. En que se alineen la cabeza y la mente. Para eso no hay que luchar. Hay que entender y comprender. Es un laburo más te diría, más filosófico de cómo trabajar estas cuestiones cuando vienen. Eso es lo que trabajamos nosotros mucho en la evaluación de las cuestiones cuando pasan. De entender que si yo lo que busco es pelearme conmigo mismo, el resultado va a ser una guerra. Y el juego está pasando. Y yo estoy peleándome. Entonces, la vida pasa y yo me peleo internamente. Eso es lo que a veces. Entonces cuando tomé conciencia, ya el resultado ya pasó. Martín, ¿vos querías preguntarme algo o aportar algo? sí, no sé si me escuchan. Sí. Cuando hablaste de la intuición son las experiencias aprendidas que están en el inconsciente, Uh-huh. que relacionándose con lo que dijeron de la toma de decisión, que es que en el momento adecuado tomo esa decisión y opto por la respuesta más favorable a la acción que tengo que hacer. A ver si me entienden. Que cuando en la toma de decisión yo tengo que resolver una situación y tengo ciertas experiencias en lo inconsciente que las aprendí en mis fases sensibles o que las viví y las uso resolviendo la mejor respuesta. Pero esa respuesta no quiere decir que sea la más efectiva para el juego. Lo que yo tengo que enseñar y direccionar, que las respuestas sean lo más adecuadas para ese momento especial del juego. ¿Me expliqué? Sí. Sí, en No realidad, a sé. ver, nosotros tomamos decisiones en función de las experiencias pasadas en el presente, creyendo prevenir el futuro. Esta es la cuestión. Entonces yo tomo mi experiencia inconsciente
en este presente, porque creo que si hago A, en B va a pasar C, a veces como medio lineal. También es importante en esto es, ¿qué pasa si le erro? Yo vuelvo a esto, ¿no? ¿Doy posibilidad a que la persona sea creativa o en realidad lo que estoy buscando es que sea estructurada? Que siempre vaya a lo seguro. Eso también tiene que ver con eso y a veces es cierto, a veces la mejor decisión en un contexto no es igual al otro contexto, no es igual a ese contexto. Y ahí es, yo lo que digo es generar un entorno de aprendizaje que tiene que ver de evaluar para poder comprender qué pasó y cómo aprendo de esto. Y en esto, perdón Jorge, para no irme, en esto las edades, por ejemplo, nosotros trabajamos en distintas etapas, ¿no es cierto? Por ahí una etapa de iniciación, una etapa de formación y una etapa de competencia, por ponerle etapas, que lo hablábamos creo con Alfredo el otro día, cómo entra esta cuestión en la toma de decisiones, que me parece que es fundamental, en cada etapa. Porque no es lo mismo que se equivoque un jugador de primera que se equivoque un nene o un adolescente, ¿no? No, en realidad no. A ver, yo creo que cada etapa va a tener seguramente un objetivo. Es importante entender los objetivos, ¿no? Si mi objetivo con las inferiores es solamente generar recreación y aprendizaje y generar experiencia y a que aprendan a ser creativos, a arriesgar, a jugar en equipo, hay que ver qué objetivos tengo en cada uno y en otro, ¿no? A ver, no quiere decir que yo cuando, cuando algo no salga no me enoje, eso no. La emoción viene, hay que darle lugar a las emociones, no es que está mal porque te enojas, te enojas. La cuestión es qué haces con el enojo, ¿no? Las emociones vienen, si yo con el ojo descargo con el otro, con el objetivo de descargar, no voy a sacar nada útil de esto. Y siempre es importante habilitar para poder comprender qué llevó a que yo tenga ese resultado. Y en esto es dar mucho lugar a indagar y a darle lugar a la persona para trabajar es qué nos llevó a que esto, a que lleguemos a esta situación. ¿Para qué tomé esta decisión? ¿Qué me llevó a tomar la decisión? A veces tomé esta decisión porque tuve miedo de errarle y tengo que trabajar eso, porque eso es lo que está sosteniendo esa acción. La acción, para nosotros, esto es muy de nuestra teoría, pero la acción es el resultado de una manera de ver la situación. Si yo veo una amenaza, acciono en función a esa consecuencia. Lo que tengo que trabajar es si veo la amenaza o no, que es lo que hace que yo accione. Por eso cuando trabajamos, a ver, el hecho nos da, el hecho, lo que decimos nosotros con los hechos o con lo que pasa, es, eso nos está mostrando algo. ¿Qué nos muestra? Y por ahí construimos la respuesta entre todos porque no la tiene nadie. Y esto es importante. Si yo habilito a encontrar respuestas, o soy siempre yo el que da la respuesta. Yo esto lo llevo mucho con los padres, pero también me parece que es importante para los entrenadores o para todos en la vida. Me parece que es importante. Yo creo que nosotros estamos muy acostumbrados a que cuando tenemos ciertos lugares tenemos que tener más respuestas que preguntas, ¿no? Porque supuestamente el saber está en ciertos roles y tenemos que demostrar ese saber. Y para mí es importante, a ver, tenemos más respuestas seguramente porque tenemos experiencia, pero también es importante generar buenas preguntas para encontrar respuestas. Porque a veces mis respuestas no tengo todas las respuestas. A veces puedo decir, esta es mi manera de ver, ¿cuál otra hay de lo que pasó? ¿Alguna más? Yo tengo algo para aportar ahí en cuanto a, Dale. no sé si tiene directamente que ver con esto, pero al menos en el tenis las respuestas los gestos tendrían que ser automáticos, y para que sean automáticos tienen que ser inconscientes.
y cuando son conscientes son lentos, y cuando son lentos se equivocan. Entonces, la conclusión es que el jugador tiene que hacer una cierta cantidad de repeticiones para que el gesto sea, el movimiento motor sea reptiliano y no consciente, y ese motor, al ser inconsciente, es mucho más rápido a nivel velocidad de respuesta motora que el gesto consciente. Entonces, ¿qué pasa con nosotros en nuestro club, y en general en las estructuras que tienen una frecuencia baja de entrenamiento? Que nunca logramos tener una alta cantidad de repeticiones como para que sean inconscientes. Entonces siempre los gestos son conscientes, y al ser conscientes son lentos, y al ser lentos los chicos se equivocan. Yo no sé si tiene algo que ver un poco con lo que estaban hablando, pero en la parte neuromotora funciona de esa manera. No sé si está de Sí, acuerdo. sí, eso, a ver, lo que nosotros, al menos una de las teorías que está y que yo comparto es esto también, a ver, eso es así, ¿no? El aprendizaje se da si yo tengo repetición de recurrencia, aprendo. Y esto yo siempre digo, el hábito nuevo tiene que por ahí, esto es como si fueran un césped y el caminito de hormigas, ¿no? Que van y van y van y a poco vos ves que en el campo dice la huella de las vacas que van a la bebida, en un césped puede ser el camino de las hormigas que te das cuenta que te están comiendo el frutal, ¿no? ¿Cuántas veces tuvo que pasar para hacer una huella de estas? Eso es un hábito. Tiene que Huella pasar motora. infinidad de veces para poder generar un hábito nuevo. Y cuando yo cambio un hábito por otro, en ese va a crecer pasto, ¿no? En el viejo. ¿Para qué? Para empezar a andar el nuevo. Lleva tiempo, lleva mucho compromiso. También, esto es un factor que es indudable, lo que decís, Alfredo. Y otra es entender que a veces esta relación entre mi parte que evalúa y la parte que hace está copiada de la manera, por ejemplo, que aprendemos en nuestra casa o propio también en el deporte. Si yo juzgo al otro o castigo o no es bien visto el error, o entonces la evaluación tiene otro objetivo. Hay mucha tensión y miedo a la hora de evaluar. Entonces, mi confianza también empieza, ¿cómo es? A resquebrajarse. Yo uso mucho el sándwich negativo, el sándwich positivo. O Sí, es sea, una. sí, no, sí. Sí, O sea, y le metes área- el. fortalezas, áreas de mejora y fortalezas. Claro, para que no sea tan duro el mensaje, ¿no? Y también saben qué priorizar. El salame, dicen algunos, sé que no, pero el salame se come en feta, o mi vieja decía, la gallina se llena de a un grano. A veces quiero No, cambiar muchos hábitos al mismo tiempo, y por ahí no me concentro en alguno. También si yo necesito recurrencia y repetición, y lo que me escasea es el tiempo, tengo que también priorizar. Y también planificar, que decíamos hoy, para ver cómo puedo alcanzar el objetivo. Por ahí lo tengo que etapabilizar. Por ahí en esta etapa hago esto, en la otra hago otro, y la otra hago otra. Si quiero hacer todo en todo momento, hago un poquito de cada cosa y nada persistente. Bien. Bueno, espero que les haya servido, Germán. Sí, Jorge, bueno, no sé si alguien más quiere preguntar algo y si no, bueno, agradecerte tu tiempo y la buena voluntad por compartir una charla con nosotros, que me parece que nos ha sumado bastante. Yo quisiera hacer una pregunta. Dale. Basándome en una anécdota que nos pasó el año pasado, recién el Alfredo hablaba de tenis, el chico ese que por ahí viene, que no sé si viene porque el padre lo lleva, obliga o para hacer algo. Nosotros el año pasado teníamos
teníamos un problema, Mariví no me va a dejar mentir, Alexis tampoco, con el tema de arqueras. Conseguir arqueras en hockey es muy difícil. De hecho, hoy todavía lo seguimos teniendo, pero bueno, desde que está Mariví sin darle líos, fuimos creciendo. Pero teníamos una arquera que venía de octava, que se puso a atajar, que la realidad fue, no te doy el nombre, la van a conocer, pero bueno, que quede entre nosotros, la realidad fue que empezó a atajar porque no le gusta ser físico, no le gusta correr, es vaga, y una arquera no pintaba para muchas expectativas. Pasó el año, nosotros en séptima teníamos un equipo importante, pasó el año, tuvimos la suerte de llegar a la final, la arquera seguía en esa onda que no entendía nada, que era venir y jugar al hockey. Llegamos a la final, llegamos a los penales, ¿sí? En los penales ataja 2 penales que no sabemos cómo los atajó todavía. Desde ese punto, la personalidad de la chica cambió totalmente. Empezó a entrenar mucho mejor, se concentró más en ser arquera. Entonces por ahí me queda con lo que decía Alfredo. En este caso fue una cuestión de suerte. Si no hubiésemos llegado a la final o no hubiese llegado por penales, esa arquera hoy seguiría con la misma personalidad. El punto está, mi pregunta, que hoy en día los chiquitos, las chiquitas, vienen con una personalidad muy diferente. Tenés jugadoras como, no sé, ya voy a nombrar Marti Sanabria, todas las conoces, es una enferma de entrenar, y jugadoras que están todo el día con el celular en mano. Y a veces nos cuesta a los entrenadores sacarle esa personalidad y meterle el foco en concentrarse en tratar de mejorar y crecer. Hoy lo que yo veo en las chicas, por lo menos en la parte mía, las más chicas, que me cuesta hacerle entender, y por ahí me puedes ayudar de una manera para hacérselo entender, el crecimiento no es rápido, es progresivo y es continuo. Hoy las pibas, cuando no les salen bien las cosas, pasan a hacerlo en un entrenamiento, por ejemplo. Tenemos definición, hay una pegada que es de revés, o una pegada que es de revés, o una pegada de derecho. Como le pegan mejor de revés y de derecho, cuando me dé vuelta, ¿cómo le pegan? Con lo que le sale. Entonces dejan de aprender lo que tienen que aprender y siguen manteniendo lo que saben. Entonces, a veces, mi pregunta, lo que quiero redondeando un poco, es cómo manejar esa situación, más que todo con los chiquitos de hoy en día. Hay chicas que van a querer aprender y me van a ir para adelante, pero hay otras chicas que se conforman con lo que tienen. Y yo, mi cabeza siempre es seguir creciendo y seguir mejorando. Entonces, no sé si se entiende la pregunta que quiero hacer. Sí, se entiende, se entiende. A ver, yo creo que lo que podemos hacer todos o a veces es generar oportunidades, obviamente que es eso, generar entornos de posibilidad y no tenemos la capacidad de poder llegar siempre al objetivo, sí generar entornos de posibilidad y poder entender. Sí creo, comparto que hay algo que me parece que nos está influyendo no en el deporte, en la vida, esto que hablamos hoy del celular y demás, eso es lo que nos hace entender a nosotros que hoy los jóvenes o los chicos tienen tienen una eh, vinculación distinta con la recompensa, porque todos estos teléfonos inteligentes te segregan mucha dopamina en poco tiempo y sin hacer nada. Eso es lo que pasa. Entonces, lo que, lo que, es, lo que se genera es que hay una baja tolerancia a la frustración. Por eso, la respuesta a veces es, si no me sale 3 o 4 veces, no me sale, no lo hago más. Me sale como me sale, ¿no? Vos lo podés hacer en el entorno que podés, pero como decía Alfredo, es limitado porque en realidad están con vos 1 hora y están el resto del tiempo en otro lugar con otro tipo ¿cómo es? De situaciones, de realidad, de contexto. A veces lo que generan esto es la recompensa, pero hay que trabajar mucho, bueno, ¿cuál sería la recompensa? Generar objetivos que sean interesantes para ellos y para vos, que le permitan que esto tenga un interés, que tenga una necesidad. Y a veces por eso con los equipos se construyen los objetivos en función de tus expectativas y las de ellos para poder generar algo que los motive. Si no hay motivación es muy difícil. ¿Y qué te diría? ¿Cómo encontrarlo? Y a veces se encuentra de manera más difícil. Lo que hay que trabajar mucho es escucharlas mucho, trabajar cuáles son sus intereses, qué le interesa, qué es lo para qué están ahí, qué les gustaría hacer. Digo, yo sé que es un laburo, porque a veces decir, yo sé una cosa y
pero te requiere otras condiciones hoy para poder construir intereses y intereses comunes, que hagan que ese esfuerzo, ese compromiso sea para ellos algo de valor. Si no tiene valor, si no tiene algo que les interesa a ellos, va a ser muy difícil, porque estás contra los molinos de viento, ¿no? Parecemos a veces Don Quijote contra los molinos de viento. Y hay que trabajar mucho en eso. Y también, a veces en los equipos, se trabaja sobre reglas, hay ciertas reglas. Y lo que decías vos otra vez, lo que decías en el ejemplo anterior, obviamente que, a ver, fíjate, la recompensa de esta arquera, seguramente una manera de entenderlo puede ser, como acá no tengo que hacer tanto ejercicio, esto está bueno, entonces lo hago. Mi interés no es que me encanta atajar, mi interés es que esto me lleva a que yo no tenga que tener tanta tarea física, tengo una recompensa, ¿no? Secundaria o primaria. La otra que vos encontraste es que encima tiene valor para ella, porque justo en una final fue vista por su equipo y es parte importante de un equipo. Eso, y bueno, a veces tiene esa experiencia, lo sella, y eso va a hacer que por ahí tenga más interés. Pero todo se mueve por recompensa. A veces hay que descubrir cuáles son las inquietudes de cada uno. Por ahí no sé si te doy una respuesta, pero a veces eh, se trabaja directamente con el equipo, porque cada equipo, cada grupo es distinto, ¿no? Hay que trabajar mucho. Cuando yo he trabajado con algunos de tus equipos, yo he preguntado mucho cuáles son los intereses y cuáles son, para entender que tiene que tener valor para ella. Yo viste que hasta les ponía una frase, que es una frase que sea propia de cada uno de ellos, Claro. que sea del equipo, porque la mía puede ser vamos a ganar, pero para mí me da sentido, pero para ellos no, porque no tiene recompensa. Bien, perfecto. Espero poderte haber dado por lo menos alguna mirada. Ah, sí, sí. Sí, uno. Sí, sirve, obvio. Es Gracias. difícil, es un contexto difícil en el que estamos porque en realidad hay algo que no manejamos nosotros, que es esto. Los chicos vienen con otro tipo de manejo de los beneficios, distinto al nuestro, ¿no? Todo inmediato, es todo ya. Y nosotros venimos a hablar de procesos. Y ellos si no les gusta un jueguito o no les fue bien en un jueguito, lo cambian y suben otro. No quieren, no hacen como nosotros que teníamos un solo jueguito y hasta que no jugábamos bien no podíamos comprar otro. Acá tenés todo el alcance de la mano. Eso genera estas conductas, ¿no? Que la frustración no sea tolerada. Bien. Victoria, ¿vos querías decirnos algo? ¿Me querías preguntar algo? ¿Que habías... Tenés apagado. Pará. Ahí está. No, Ahí está. agradecerte. Y bueno, sí, justo la anécdota esa que contó Tito, la arquera a la clase siguiente, después de que pasó eso de la final, vino y me dijo justamente lo que vos dijiste recién. Yo me sentí importante para el equipo. Y la verdad que fue un antes y un después de ese día que ella se sintió que sumaba y que sumaba un montón. Bueno, justo fue una final, todo, pero un antes y un después, y bueno, y ahora lo toma muy en serio y contagia a sus compañeras, le gusta, va con otra onda, pero su frase, su palabra fue: me sentí importante para el equipo. Y bueno, es justo lo que vos acabas de decir. Y esto hay que trabajar mucho con los equipos también eso, ¿no? ¿Qué rol cumple cada uno? Y esa es la diferencia de un grupo y de un equipo. En un equipo todos tienen un rol y todos aportan un objetivo común, que tiene que ser conocido por todos, tanto el que juega como el que está en el banco. Si en el que está en el banco a veces no se puede practicar, pero eso es importante que lo internalicen todas las partes, no solamente nosotros como ustedes como entrenadores, sino el propio equipo, que sepa que el que no juega o no es convocado o esto, también es alguien fundamental e importante. Porque el que da el reconocimiento no solamente somos nosotros, es el equipo, ¿no? Bueno, Germán, Bueno, Jorgito, nada, agradecerte, creo que no hay más preguntas. Estuvo buenísima la charla, por lo menos a mí me dejó algo. Y bueno, nada.
esperemos podamos compartir alguna charla más. Está bueno que estén todos los profes del club, faltan un montón, y bueno, me parece que esta charla es tan buena ahora que estamos en casa para trabajar en equipo. Totalmente, y mucho tiene que ver esto, ¿no? Con a veces con el diálogo y con la capacidad de poder hablar, esto de lo que decía yo, el lenguaje es fundamental porque en función de lo que nos decimos es lo que hacemos, ¿no? Y hay que construir conversaciones que abran posibilidades en los equipos y detectar cuáles son las que por ahí están interfiriendo para transformarlas, no para condenarlas, para transformarlas, porque siempre por algo está esa conversación que no está buena, algo está pasando. Y ahí el entrenador tiene que tener esa escucha que sea fina para entender qué está pasando o preguntar sobre eso. Por ahí no tenemos la respuesta, pero sí tenemos que hay indicios que algo está ocurriendo. Tal cual. Bueno, un abrazo grande. Bueno, Jorge, hasta luego. Muchas gracias. Chao, gracias Jorge, muy bueno. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, Fer. saludos a todos. Gracias, Chao, Jorge. Germán, Muy gracias. bueno. Bien, adiós. Hasta luego. Chao, Jorge, muchas gracias. Chau, chau. Chao, gracias.